La realidad no es lo que parece, no es sólida, no es predecible, no es completa. En este preciso instante, mientras lees estas palabras, partículas subatómicas están violando las leyes fundamentales que sostienen el universo tal como lo conocemos. Físicos de todo el mundo observan con asombro cómo una partícula, cuya existencia contradice todo lo que sabíamos sobre la materia, se niega a desaparecer de sus detectores. No debería estar ahí. Las ecuaciones dicen que es imposible. El modelo estándar, esa catedral de conocimiento construida durante un siglo de experimentos, no tiene espacio para ella. Y sin embargo, existe. ¿Qué significa cuando la naturaleza nos muestra algo que nuestras teorías más perfectas declaran imposible? ¿Estamos ante un error de medición o ante una grieta en los cimientos mismos de la física? ¿Cuántas otras imposibilidades están esperando ser descubiertas? ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre la realidad fuera apenas un borrador incompleto? Imagina que pasas toda tu vida construyendo un rompecabezas. Cada pieza encaja perfectamente. El patrón emerge con claridad matemática, y entonces encuentras una pieza que no pertenece a ninguna caja conocida, que no debería existir según las reglas del juego, pero que está ahí, tangible, innegable. Eso es exactamente lo que está sucediendo en los laboratorios de física de partículas en este momento. La partícula en cuestión desafía algo más profundo que una simple ecuación. Desafía nuestra comprensión de qué significa existir. En el mundo cuántico, las partículas no son objetos sólidos flotando en el vacío. Son excitaciones de campos que permean todo el espacio, ondas de probabilidad que colapsan en realidad solo cuando las observamos. Cada tipo de partícula corresponde a un campo específico. El campo electromagnético da origen a los fotones, el campo de Higgs a los bosones de Higgs. Pero esta nueva partícula no encaja en ningún campo conocido. Es como encontrar una nota musical que no pertenece a ninguna escala. Un color que no existe en el espectro visible. Cada vez que enciendes una luz, estás liberando trillones de fotones que viajan a través del espacio siguiendo las leyes del electromagnetismo. Cada vez que sientes el calor del sol en tu piel, estás experimentando el resultado de reacciones nucleares que obedecen las reglas de la física de partículas. Estas leyes no son abstracciones, son el código fuente de la realidad. Y ahora, ese código tiene un error que nadie sabe cómo corregir. Los detectores de partículas son catedrales modernas de la ciencia. Túneles circulares de kilómetros de longitud donde protones acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, 299.792 kilómetros por segundo, colisionan con una energía equivalente a la de un mosquito en vuelo, concentrada en un espacio 1 billón de veces más pequeño que un grano de arena. En esas colisiones, la energía se transforma en materia, recreando las condiciones que existieron una fracción infinitesimal de segundo después del Big Bang. Y en medio de ese caos controlado, apareció ella, la partícula imposible. La primera señal fue apenas un susurro estadístico, un exceso de eventos en un rango de energía donde no debería haber nada. Los físicos son cautelosos por naturaleza. Han sido engañados antes por fluctuaciones aleatorias que parecían descubrimientos revolucionarios, pero esta señal no desaparecía. Cada nuevo experimento la confirmaba. Cada análisis independiente llegaba a la misma conclusión imposible. Algo estaba ahí, algo que no tenía derecho a existir. ¿Qué hace que una partícula sea imposible? En el modelo estándar de física de partículas, cada partícula tiene propiedades específicas: masa, carga eléctrica, spin, interacciones permitidas. Estas propiedades están interconectadas por simetrías matemáticas profundas, patrones que se repiten en diferentes escalas de la naturaleza. Romper una de estas simetrías sin romper las demás es como intentar cambiar una nota en una sinfonía sin alterar la armonía. Teóricamente posible, pero extraordinariamente difícil. Esta partícula rompe las reglas de formas que no deberían ser compatibles entre sí. Piensa en las leyes de conservación que aprendiste en la escuela. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa ley no es un capricho de la naturaleza, es consecuencia de que las leyes físicas no cambian con el tiempo. Cada simetría en la naturaleza corresponde a una ley de conservación,
Y esta partícula parece violar conservaciones que considerábamos absolutas. No completamente, eso sería catastrófico, pero lo suficiente como para indicar que hay algo fundamentalmente incompleto en nuestra comprensión. La historia de la física está llena de momentos donde lo imposible se volvió real. A finales del siglo XIX, los físicos creían que habían descubierto todas las leyes fundamentales. Solo quedaban algunos pequeños detalles por resolver. El comportamiento de la luz, la radiación de los cuerpos calientes, la estabilidad de los átomos. Esos pequeños detalles demolieron toda la física clásica y dieron nacimiento a la mecánica cuántica y la relatividad. Cada crisis en la física ha sido una puerta hacia una comprensión más profunda de la realidad. En 1927, Paul Dirac estaba intentando reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad especial. Sus ecuaciones predecían algo extraño. Para cada partícula debería existir una antipartícula con carga opuesta. La idea parecía absurda. Nadie había visto jamás un electrón con carga positiva. Pero Dirac confió en las matemáticas. Y 5 años después, Carl Anderson descubrió el positrón en rayos cósmicos. La antimateria, ese concepto de ciencia ficción, era real. Las ecuaciones habían visto más lejos que los experimentos. Pero esta vez es diferente. Esta vez las ecuaciones no predijeron la partícula. La realidad la reveló primero. Es como si la naturaleza estuviera jugando con nosotros, mostrándonos algo que nuestras teorías más sofisticadas no pueden explicar. Los teóricos están trabajando febrilmente, proponiendo extensiones del modelo estándar, nuevas simetrías, dimensiones adicionales del espacio. Cada propuesta resuelve algunos problemas, pero crea otros nuevos. Imagina que eres un cartógrafo medieval y acabas de descubrir un continente que no aparece en ningún mapa. No solo eso, este continente parece estar en un lugar donde tus instrumentos dicen que debería haber océano. ¿Confías en tus ojos o en tus instrumentos? ¿Y si ambos están diciendo la verdad, pero tu comprensión del mundo es la que está equivocada? La partícula tiene una masa de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios, similar a la del bosón de Higgs, pero su patrón de desintegración es completamente diferente. Se descompone en otras partículas de maneras que el modelo estándar prohíbe explícitamente. Es como si alguien hubiera reescrito las reglas de la gramática universal sin avisar. Las frases siguen teniendo sentido, pero la estructura subyacente ha cambiado. Cada vez que un médico usa un escáner PET para diagnosticar un tumor, está aprovechando la aniquilación de materia y antimateria predicha por Dirac. Cada vez que un ingeniero diseña un chip de computadora, está usando las leyes de la mecánica cuántica que parecían tan abstractas hace un siglo. La física fundamental no es un juego intelectual, es la base de toda tecnología moderna. Y ahora, esa base está temblando. Los experimentos continúan. Detectores más sensibles están siendo construidos. Aceleradores más potentes están siendo diseñados. Pero hay una sensación creciente entre los físicos de que no es solo cuestión de mejores instrumentos. Algo fundamental está faltando en nuestra comprensión. Es como si estuviéramos mirando una sombra proyectada en una pared, tratando de reconstruir el objeto tridimensional que la produce, sin darnos cuenta de que estamos en una cueva y nunca hemos visto la luz directa. La física cuántica ya nos enseñó que la realidad es más extraña de lo que podemos imaginar. Partículas que están en 2 lugares al mismo tiempo. Pares de partículas entrelazadas que se comunican instantáneamente a través de distancias cósmicas. El vacío del espacio que hierve con partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo tan pequeñas que desafían la medición. Aprendimos a aceptar estas rarezas porque las matemáticas funcionaban y los experimentos las confirmaban. Pero esta partícula es diferente. No es solo rara, es contradictoria. Es como si la naturaleza estuviera hablando 2 idiomas simultáneamente y nosotros solo entendiéramos uno. Los físicos teóricos proponen que podría ser evidencia de supersimetría, una teoría que predice que cada partícula conocida tiene una supercompañera más pesada. O quizás es una señal de dimensiones extra del espacio, enrolladas tan pequeñas que nunca las hemos detectado directamente. O tal vez es algo completamente nuevo,
algo para lo cual ni siquiera tenemos el lenguaje matemático adecuado todavía. Cuando miras las estrellas en una noche clara, estás viendo luz que viajó durante años, décadas, incluso millones de años para llegar a tus ojos. Esa luz fue emitida por átomos que obedecen las mismas leyes cuánticas que estamos cuestionando ahora. Si esas leyes son incompletas, entonces nuestra comprensión de todo, desde el funcionamiento de las estrellas hasta el origen del universo, necesita ser revisada. La partícula imposible no es solo un problema técnico para resolver. Es una invitación de la naturaleza a pensar más profundamente, a cuestionar suposiciones que dábamos por sentadas. Cada gran avance en física comenzó con una anomalía, algo que no encajaba, algo que las teorías existentes no podían explicar. El movimiento de Mercurio que no seguía las predicciones de Newton llevó a Einstein a la relatividad general. La radiación del cuerpo negro que no seguía las leyes clásicas llevó a Planck a la cuantización de la energía. ¿Qué revolución nos espera esta vez? ¿Qué nueva visión de la realidad emergerá cuando finalmente entendamos por qué esta partícula existe? La respuesta podría cambiar no solo la física, sino nuestra comprensión filosófica de qué significa que algo exista. Porque si una partícula puede existir violando las leyes que creíamos fundamentales, entonces esas leyes no son tan fundamentales como pensábamos. Son aproximaciones, sombras de una verdad más profunda que aún no hemos alcanzado. La historia de esta partícula apenas comienza. Los datos se acumulan, las teorías se refinan, los debates se intensifican. Pero una cosa es cierta, la realidad acaba de volverse más misteriosa, más profunda, más asombrosa de lo que era antes. Y en ese misterio reside la promesa de un conocimiento que transformará nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. La partícula imposible existe, y su existencia es una pregunta que la naturaleza nos está haciendo. Seremos lo suficientemente sabios para entender la respuesta, pero para comprender verdaderamente por qué esta partícula desafía todo lo que sabemos, debemos descender a un nivel más profundo, el nivel donde la realidad misma se construye. Existe un mecanismo oculto en el corazón de la materia, un proceso tan fundamental que determina qué puede existir y qué no. Imagina un filtro invisible que examina cada partícula antes de permitirle manifestarse en nuestro universo. Este filtro no es una entidad física, sino una consecuencia de cómo los campos cuánticos interactúan entre sí. Cada campo tiene una firma energética, un patrón específico de vibraciones permitidas. Cuando una partícula intenta formarse, debe resonar con estos patrones. Es como intentar sintonizar una radio. Solo ciertas frecuencias producen señal clara, el resto es estática. Esta partícula imposible está transmitiendo en una frecuencia que no debería existir en el dial. ¿Cómo puede un instrumento musical producir una nota que no está en su escala? ¿Cómo puede el universo permitir algo que sus propias reglas prohíben? El mismo principio opera cuando intentas empujar dos imanes con polos iguales uno contra otro. Sientes una resistencia invisible, una fuerza que surge de la estructura misma del espacio electromagnético. No es que los imanes decidan repelerse, es que el campo electromagnético tiene propiedades que hacen inevitable esa repulsión. Así funciona cada interacción en el universo cuántico. La clave está en entender que las partículas no son objetos en el sentido tradicional. Son excitaciones de campos, como olas en un océano infinito, pero no cualquier ola puede formarse. El océano tiene una memoria de todas las olas que lo han atravesado, una estructura que favorece ciertos patrones y suprime otros. Esta estructura se llama vacío cuántico, y no es vacío en absoluto. Es un mar hirviente de energía donde partículas virtuales aparecen y desaparecen en intervalos de tiempo tan breves que duran menos de una trillonésima de segundo. Visualiza una superficie de agua perfectamente quieta. Ahora imagina que debajo de esa superficie, invisible para ti, hay corrientes turbulentas, remolinos, olas que se forman y colapsan constantemente. Eso es el vacío cuántico. Aparentemente vacío desde fuera, pero internamente en ebullición perpetua. Cada partícula que observamos es una perturbación en este océano que logra estabilizarse lo suficiente como para ser detectada. Cuando lanzas una piedra a un estanque, las ondas se expanden en círculos perfectos, porque el agua tiene propiedades uniformes.
Pero si el estanque tuviera corrientes ocultas, las ondas se distorsionarían de maneras impredecibles. Ese es exactamente el problema con esta partícula. Se comporta como si el vacío cuántico tuviera corrientes que nuestras teorías no predicen. La partícula imposible tiene una vida media de aproximadamente una 100.000.000ésima de billonésima de segundo antes de desintegrarse. En ese instante infinitesimal, viola múltiples leyes de conservación simultáneamente. Es como ver a alguien caminar sobre el agua. No solo por un paso, sino por varios pasos seguidos, cada uno tan imposible como el anterior. La probabilidad de que esto ocurra por azar es tan pequeña que si repitieras el experimento una vez por segundo desde el Big Bang hasta ahora, no deberías haberlo visto ni una sola vez. Y sin embargo, lo vemos repetidamente. Los físicos han identificado 3 características específicas que hacen imposible esta partícula. Primera, su masa no corresponde a ninguna predicción del modelo estándar. Segunda, se desintegra en combinaciones de partículas que están prohibidas por simetrías fundamentales. Tercera, su tasa de producción en colisiones de alta energía es 1000 veces mayor de lo que cualquier extensión conocida del modelo estándar permitiría. Cada una de estas anomalías por sí sola sería desconcertante. Las 3 juntas son revolucionarias. Piensa en un edificio construido según códigos arquitectónicos estrictos. Cada viga, cada columna, cada conexión debe cumplir especificaciones precisas. Ahora imagina encontrar una habitación en ese edificio que viola 3 códigos diferentes simultáneamente. Las paredes son demasiado delgadas, el techo está sostenido por nada visible y la habitación es más grande por dentro que por fuera. Eso es lo que estamos observando en el nivel subatómico. El mecanismo de Higgs, descubierto en 2012, explicó cómo las partículas adquieren masa. El campo de Higgs permea todo el espacio como una melaza invisible. Las partículas que interactúan fuertemente con este campo se mueven lentamente a través de él, y esa resistencia es lo que percibimos como masa. Las partículas que no interactúan con el campo de Higgs, como los fotones, viajan a la velocidad de la luz y no tienen masa. Es un mecanismo elegante, matemáticamente hermoso, experimentalmente verificado. Cada vez que aceleras tu automóvil, estás venciendo la inercia, esa resistencia al cambio de movimiento que llamamos masa. Esa inercia existe porque los quarks y electrones en los átomos de tu cuerpo están interactuando constantemente con el campo de Higgs. Sin ese campo, toda la materia viajaría a la velocidad de la luz y el universo sería irreconocible. Pero esta nueva partícula tiene una masa que no puede explicarse completamente por el mecanismo de Higgs. Es como si hubiera una segunda fuente de masa, un segundo campo invisible que nadie había predicho. O quizás el campo de Higgs tiene propiedades adicionales que no entendemos. Algunos teóricos proponen que podría haber múltiples campos de Higgs, cada uno dando masa a diferentes tipos de partículas. Otros sugieren que la masa podría emerger de interacciones complejas entre campos que normalmente ignoramos porque son demasiado débiles para detectar. La matemática detrás de esto es vertiginosa. Las ecuaciones que describen el comportamiento de los campos cuánticos son tan complejas que no pueden resolverse exactamente. Los físicos usan aproximaciones, técnicas que funcionan cuando las interacciones son débiles. Pero si esta partícula surge de interacciones fuertes entre campos, entonces todas nuestras técnicas de cálculo podrían estar dando resultados incorrectos. Sería como intentar predecir el clima usando ecuaciones que solo funcionan en días soleados. Imagina que estás tratando de entender cómo funciona un reloj, pero solo puedes observarlo cuando las manecillas se mueven lentamente. Desarrollas teorías hermosas sobre engranajes y resortes, pero un día el reloj acelera repentinamente y todas tus teorías fallan porque nunca consideraste lo que sucede a alta velocidad. Eso es lo que podría estar ocurriendo con esta partícula. Estamos viendo el universo en un régimen donde nuestras aproximaciones colapsan. La realidad no es lo que parece. No es un escenario fijo donde las partículas actúan sus papeles predeterminados. Es un proceso dinámico, una negociación constante entre campos que se influyen mutuamente de maneras que apenas comenzamos a comprender. Esta partícula imposible es evidencia de que esa negociación tiene cláusulas secretas que nunca habíamos leído. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué conexiones ocultas está revelando esta partícula? Porque en física nada existe aislado.
Cada fenómeno está entrelazado con todos los demás a través de una red de relaciones matemáticas. Cuando tiras de un hilo en esta red, todo el tapiz se mueve, y esta partícula está tirando de hilos que conectan con los misterios más profundos del cosmos: la materia oscura, la energía oscura, la asimetría entre materia y antimateria, el origen mismo del espacio y el tiempo. Considera la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye el 85% de toda la materia del universo. Sabemos que existe porque vemos sus efectos gravitacionales. Galaxias que rotan demasiado rápido para mantenerse unidas solo con la materia visible. Cúmulos galácticos cuya masa total es 5 veces mayor que la suma de todas sus estrellas. Pero nunca hemos detectado directamente una partícula de materia oscura. Es como saber que hay un elefante en la habitación porque ves las huellas en el suelo, pero el elefante mismo es invisible. Cada vez que miras el cielo nocturno, estás viendo apenas el 15% del universo. El resto es invisible e intangible, detectado solo por cómo curva el espacio a su alrededor. Es como vivir en una casa donde la mayoría de las habitaciones están a oscuras y solo puedes adivinar su contenido por los sonidos que emiten. Algunos teóricos proponen que esta partícula imposible podría ser un portal hacia el sector oscuro del universo. Imagina 2 ciudades separadas por un muro impenetrable. Durante siglos, los habitantes de cada ciudad ignoran la existencia de la otra. Pero un día se descubre una puerta secreta en el muro. Esa puerta permite un flujo limitado entre las ciudades, suficiente para detectar que hay algo al otro lado, pero no suficiente para entender completamente qué es. Esta partícula podría ser esa puerta, una conexión débil entre la materia ordinaria y la materia oscura. Si esto es cierto, las implicaciones son asombrosas. Significaría que la materia oscura no es completamente inerte, que puede interactuar con nuestra materia de maneras sutiles que nunca habíamos considerado. Cada segundo, billones de partículas de materia oscura atraviesan tu cuerpo sin dejar rastro. Pero si existe un portal cuántico, entonces ocasionalmente, muy ocasionalmente, una de esas partículas podría transformarse en algo que podemos detectar. Y esa transformación podría producir exactamente la señal que estamos viendo. La conexión va más profundo. El universo tiene una asimetría fundamental. Hay materia, pero casi no hay antimateria. Según nuestras teorías, el Big Bang debería haber creado cantidades iguales de ambas. Materia y antimateria se habrían aniquilado mutuamente, dejando un universo vacío lleno solo de radiación. Pero aquí estamos, hechos de materia, en un universo lleno de galaxias materiales. Algo rompió la simetría. Algo favoreció la materia sobre la antimateria en una proporción de 1.000 millones y una. Piensa en lanzar una moneda 1.000 millones de veces. Esperas obtener aproximadamente 500 millones de caras y 500 millones de cruces. Pero imagina que obtienes 999.999.999 caras y solo una cruz. Esa es la asimetría que necesitamos explicar. No es una fluctuación estadística. Es evidencia de una ley física fundamental que aún no comprendemos completamente. Esta partícula imposible viola ciertas simetrías de maneras que podrían estar relacionadas con la simetría materia-antimateria. Es como encontrar una pista en una escena del crimen que conecta 2 casos aparentemente no relacionados. Los físicos están explorando si el mismo mecanismo que permite la existencia de esta partícula también podría haber favorecido la materia sobre la antimateria en el universo temprano. Cada átomo en tu cuerpo existe, porque esa asimetría ocurrió hace 13.800 millones de años. Si la simetría hubiera sido perfecta, no habría átomos, no habría estrellas, no habría vida. El universo sería un mar uniforme de radiación enfriándose eternamente. La existencia misma de la materia es una anomalía que requiere explicación. Pero hay más. La energía oscura, esa fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo, presenta otro enigma. Según la mecánica cuántica, el vacío del espacio debería tener una energía enorme, resultado de todas esas partículas virtuales apareciendo y desapareciendo. Cuando calculamos cuánta energía debería tener el vacío, obtenemos un número que es 120 órdenes de magnitud mayor que lo que observamos. Es el peor error de predicción en la historia de la ciencia. Imagina que un arquitecto calcula que un edificio debería pesar 1 kilogramo, pero cuando lo construyen pesa 100.000 billones de 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 kilogramos. Ese es el nivel de discrepancia entre teoría y observación.
Algo está cancelando casi toda la energía del vacío, dejando solo una cantidad minúscula que impulsa la expansión acelerada del universo. Cuando respiras, cuando caminas, cuando existes, estás inmerso en este vacío cuántico cuya energía debería ser tan grande que desgarraría el espacio mismo. Pero algún mecanismo que no entendemos mantiene esa energía bajo control. Es como vivir al borde de un volcán que debería estar en erupción constante, pero que permanece misteriosamente dormido. Esta partícula imposible podría estar relacionada con ese mecanismo de cancelación. Si puede violar las simetrías que pensábamos absolutas, entonces quizás hay otras simetrías ocultas que están cancelando la energía del vacío. Es una conexión especulativa, pero en física, las conexiones más profundas a menudo emergen de lugares inesperados. La realidad no es lo que parece, es una red de fenómenos interconectados donde cada misterio apunta hacia todos los demás. La materia oscura, la energía oscura, la asimetría materia-antimateria, el problema de la energía del vacío. Todos podrían ser aspectos diferentes de una verdad más profunda que esta partícula está comenzando a revelar. Considera las escalas involucradas. Esta partícula existe por una 100 millonésima de billonésima de segundo. Pero sus implicaciones se extienden a través de 13.800 millones de años de historia cósmica y 93.000 millones de años luz de espacio observable. Es como si un susurro en un extremo del universo pudiera cambiar el destino del otro extremo. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que está sucediendo. Los campos cuánticos que dan origen a esta partícula se extienden por todo el espacio. Cuando la partícula se forma en un detector en la Tierra, está perturbando campos que conectan con cada rincón del cosmos. Es una perturbación minúscula, pero en un universo cuántico. Incluso las perturbaciones minúsculas pueden tener consecuencias profundas a través del fenómeno del entrelazamiento cuántico. Cada vez que observas una estrella distante, los fotones que llegan a tu ojo han viajado a través de estos mismos campos cuánticos. Han sido influenciados, aunque sea infinitesimalmente, por cada partícula que existió en su camino. El universo es un todo conectado, y esta partícula imposible es evidencia de conexiones que nunca habíamos sospechado. Los físicos están construyendo nuevos experimentos para explorar estas conexiones. Detectores enterrados profundamente bajo tierra para buscar interacciones directas con materia oscura. Telescopios espaciales para mapear la distribución de energía oscura con precisión sin precedentes. Aceleradores de partículas más potentes para producir más de estas partículas imposibles y estudiar sus propiedades en detalle. Cada experimento es una pregunta que le hacemos a la naturaleza, y esta partícula sugiere que las respuestas serán más sorprendentes de lo que imaginamos. Pero quizás la conexión más profunda es con el tiempo mismo. En mecánica cuántica, el tiempo no es el flujo uniforme que experimentamos en la vida cotidiana. Es una dimensión entrelazada con el espacio, maleable, relativa, emergente de procesos más fundamentales. Algunos teóricos proponen que el tiempo podría no ser fundamental en absoluto, sino una ilusión que emerge de correlaciones cuánticas entre partículas. Imagina que el tiempo es como los fotogramas de una película. Cada fotograma es estático, pero cuando los proyectas en secuencia rápida, creas la ilusión de movimiento. Quizás el universo es una colección de estados cuánticos estáticos, y el tiempo emerge de cómo esos estados están correlacionados entre sí. Esta partícula, con su vida tan breve que desafía la medición, podría estar revelando algo sobre la estructura granular del tiempo mismo. Cada vez que miras un reloj, estás midiendo cambio, no tiempo directamente. El tiempo es la abstracción que usamos para ordenar eventos en secuencia, pero a nivel cuántico, esa secuencia se vuelve borrosa. Las partículas pueden existir en superposiciones de diferentes momentos temporales. El pasado y el futuro se entrelazan de maneras que desafían la intuición. La partícula imposible existe en un régimen donde estas rarezas cuánticas del tiempo se vuelven importantes. Su vida es tan breve que está en el límite donde el tiempo mismo podría dejar de ser una variable continua y volverse discreto, granular, cuantizado. Si pudiéramos entender completamente cómo esta partícula experimenta el tiempo, podríamos estar un paso más cerca de entender qué es realmente el tiempo. La realidad no es lo que parece, es un tapiz de conexiones ocultas donde cada hilo toca a todos los demás. Esta partícula imposible está tirando de hilos que conectan con los fundamentos mismos de la existencia. Materia, energía,
espacio, tiempo. Y cada tirón revela que el tapiz es más intrincado, más hermoso, más misterioso de lo que jamás imaginamos. ¿Qué otras conexiones esperan ser descubiertas? ¿Qué otros hilos están esperando ser tirados? La partícula nos ha mostrado que el universo guarda secretos en sus niveles más profundos. Y esos secretos están susurrando que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que nuestras teorías actuales pueden capturar. Hay un momento en toda búsqueda del conocimiento donde las piezas dispersas comienzan a formar un patrón. No es que las piezas cambien, es que nuestra mirada se eleva lo suficiente como para ver la imagen completa. Hemos hablado de una partícula imposible, de campos cuánticos que hierven en el vacío, de simetrías rotas y conexiones ocultas con la materia oscura. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué principio unificador subyace a todo esto? ¿Existe una verdad más profunda que explique no solo esta anomalía, sino la naturaleza misma de lo que llamamos imposible? Porque cada vez que la ciencia ha encontrado algo que no debería existir, ese algo ha resultado ser una ventana hacia una realidad más vasta. La antimateria de Dirac, los agujeros negros de Einstein, el entrelazamiento cuántico de Schrödinger, todos fueron imposibles hasta que dejaron de serlo. ¿Y si lo imposible no es una violación de las leyes naturales, sino una invitación a descubrir leyes más profundas? ¿Y si esta partícula no está rompiendo las reglas, sino mostrándonos que las reglas que conocemos son apenas el prólogo de un libro mucho más largo? Cuando aprendes a andar en bicicleta, al principio parece imposible mantener el equilibrio sobre dos ruedas delgadas. Pero una vez que lo logras, descubres que no estabas violando la gravedad. Estabas usando principios más sutiles de física que tu cuerpo entendió antes que tu mente. Así opera el universo en todos sus niveles. Regresemos a las metáforas que hemos construido. Dijimos que las partículas son como olas en un océano de campos cuánticos. Pero ahora vemos que ese océano tiene corrientes profundas que nunca habíamos mapeado. Dijimos que el vacío cuántico es como una superficie quieta con turbulencia oculta debajo. Pero ahora entendemos que esa turbulencia no es caos. Es un orden de complejidad superior que nuestras ecuaciones apenas rozan. Cada metáfora era verdadera, pero incompleta. Como describir un elefante tocando solo su trompa, su cola, sus patas. Cada descripción es precisa, pero ninguna captura la totalidad del animal. La partícula imposible nos está mostrando al elefante completo. Y el elefante es esto. El universo no está construido sobre certezas absolutas, sino sobre probabilidades entrelazadas. No hay una línea clara entre lo permitido y lo prohibido, solo gradientes de probabilidad que se extienden desde lo casi seguro hasta lo casi imposible. Pero casi imposible no es lo mismo que absolutamente imposible. Es la diferencia entre un muro de acero y una niebla densa. Ambos te detienen, pero uno puede ser atravesado si empujas con suficiente fuerza. Piensa en cómo funciona un candado de combinación. Hay millones de combinaciones posibles, pero solo una abre el candado. Sin embargo, si tuvieras tiempo infinito y probaras cada combinación, eventualmente lo abrirías. El universo cuántico es similar, excepto que está probando todas las combinaciones simultáneamente, en cada instante, en cada punto del espacio. La mayoría de esas combinaciones no producen nada observable, pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, surge una combinación que no debería funcionar según nuestras reglas, pero que funciona según reglas más profundas que aún no hemos descifrado. Esta es la síntesis. Lo que llamamos leyes de la física son patrones estadísticos emergentes de un sustrato más fundamental. Son como las olas regulares en la superficie del océano, predecibles, medibles, confiables. Pero debajo de esas olas hay corrientes, mareas, vórtices que ocasionalmente producen una ola gigante que no encaja en el patrón. Esa ola no viola las leyes del agua. Revela que las leyes que usamos para predecir olas normales son aproximaciones que fallan en condiciones extremas. Cada vez que cocinas y ves burbujas formarse en el agua hirviendo, estás observando un proceso similar. La mayoría de las moléculas de agua permanecen líquidas, siguiendo el patrón estadístico.
pero ocasionalmente una región del líquido gana suficiente energía para transformarse en vapor, creando una burbuja. Esa burbuja es una anomalía desde la perspectiva del agua líquida, pero es perfectamente natural desde una perspectiva más amplia que incluye cambios de fase. La partícula imposible es una burbuja en el océano cuántico. Su existencia nos dice que el océano puede cambiar de fase de maneras que no habíamos anticipado. Quizás hay múltiples fases del vacío cuántico, cada una con sus propias reglas, sus propias partículas permitidas. Normalmente habitamos una fase estable, pero en las colisiones de alta energía de los aceleradores podríamos estar creando brevemente otras fases, otros vacíos, donde partículas imposibles se vuelven posibles. Ahora conectemos esto con la materia oscura y la energía oscura que discutimos antes. Si el vacío puede tener múltiples fases, entonces quizás la materia oscura habita una fase diferente del vacío cuántico. No es que esté hecha de partículas exóticas que no interactúan con la luz, es que existe una configuración diferente del mismo sustrato fundamental que da origen a nuestra materia. Es como hielo y agua, mismas moléculas, diferentes fases, diferentes propiedades. Cuando abres el refrigerador y sientes el aire frío, estás experimentando una transición de fase en el aire mismo. El aire frío es más denso, se comporta diferente, pero sigue siendo aire. Así podría ser la relación entre materia ordinaria y materia oscura. Diferentes fases del mismo campo cuántico fundamental. Y la energía oscura, esa fuerza que acelera la expansión del universo, podría ser la energía asociada con mantener el vacío en su fase actual. Imagina un resorte comprimido. Tiene energía potencial almacenada. El vacío cuántico podría ser como un resorte cósmico, comprimido en una configuración que no es su estado de mínima energía. Esa compresión es lo que percibimos como energía oscura. Y esta partícula imposible podría ser evidencia de que el resorte está comenzando a relajarse, transicionando hacia una fase de menor energía. Si esto es cierto, las implicaciones son vertiginosas. Significaría que el universo mismo está en un estado metaestable, como agua superenfriada que permanece líquida por debajo de su punto de congelación, hasta que una perturbación la cristaliza instantáneamente. Nuestro universo podría estar en una fase que eventualmente transicionará a otra, y esa transición podría cambiar las leyes de la física mismas. Cada vez que ves un rayo en una tormenta, estás presenciando una transición de fase en el aire. El aire normalmente es aislante, pero cuando el campo eléctrico se vuelve suficientemente intenso, el aire se ioniza y se vuelve conductor, permitiendo que la electricidad fluya. Esa transición es súbita, dramática, transformadora. El universo podría experimentar transiciones similares a escalas cósmicas, pero no temas. Si tal transición ocurriera, se propagaría a la velocidad de la luz. Y el universo observable es tan vasto que tomaría miles de millones de años en alcanzarnos. Y quizás ya estamos viendo los primeros signos en forma de esta partícula imposible. Quizás es un mensajero de una transición que comenzó en algún rincón distante del cosmos y que eventualmente transformará todo. La realidad no es lo que parece. No es un edificio terminado con cimientos inmutables. Es un proceso, una evolución, una exploración constante de posibilidades. Las leyes que observamos son las reglas del juego en este momento, en esta fase, en esta región del espacio. Pero el juego mismo es más grande, más rico, más dinámico de lo que habíamos imaginado. Volvamos ahora a la asimetría entre materia y antimateria. Dijimos que el universo favorece la materia en una proporción de 1.000 millones a 1. Pero ¿qué si esa asimetría no fue un evento único en el Big Bang, sino un proceso continuo? ¿Qué si el vacío cuántico está constantemente creando un pequeño exceso de materia sobre antimateria? Tan pequeño que normalmente no lo detectamos, pero que acumulado durante miles de millones de años produjo el universo material que habitamos. Cuando plantas un árbol, no crece de golpe. Cada día añade una capa microscópica de madera. Individualmente, esas capas son invisibles, pero acumuladas durante décadas crean un tronco masivo. Así podría funcionar la generación de materia, un proceso continuo, imperceptible en escalas humanas, pero transformador en escalas cósmicas. Esta partícula imposible, con sus violaciones de simetría, podría ser evidencia de ese proceso en acción.
Cada vez que se forma y se desintegra, podría estar creando un desequilibrio infinitesimal entre materia y antimateria. Multiplica ese desequilibrio por el número de veces que ha ocurrido en todo el universo durante toda su historia y obtienes exactamente la simetría que observamos. Es una idea hermosa en su simplicidad. Lo imposible no es una anomalía, sino el mecanismo mismo por el cual el universo se construye a sí mismo. Las violaciones de simetría no son errores en el código de la realidad, son las instrucciones que permiten que la realidad evolucione, que cambie, que cree novedad. Cada vez que respiras, estás inhalando átomos que fueron forjados en el corazón de estrellas muertas hace miles de millones de años. Esos átomos existen porque procesos imposibles, según la física clásica, ocurrieron en los núcleos estelares. La fusión nuclear, la nucleosíntesis, la explosión de supernovas. Todos son procesos cuánticos que desafían la intuición, pero que son absolutamente reales. Tú eres el producto de lo imposible hecho posible. Y ahora llegamos al corazón de la síntesis. Hemos visto que esta partícula conecta con la materia oscura, con la energía oscura, con la simetría materia-antimateria, con la estructura del tiempo mismo. Pero la conexión más profunda es esta. Todas estas anomalías, todos estos misterios, podrían ser aspectos diferentes de un único fenómeno fundamental, la creatividad del universo. El universo no es una máquina que ejecuta un programa fijo. Es un sistema creativo que explora constantemente nuevas posibilidades, que prueba nuevas configuraciones, que descubre nuevas formas de existir. Las leyes de la física no son restricciones absolutas, son hábitos, patrones que el universo ha desarrollado porque funcionan, porque son estables, porque permiten que estructuras complejas como estrellas, planetas y vida emerjan. Piensa en la evolución biológica. No hay un plan maestro que dicte qué especies deben existir. Hay solo variación aleatoria y selección natural. Las especies que funcionan persisten, las que no se extinguen. Pero el proceso mismo es creativo, generando constantemente novedad, explorando el espacio de posibilidades. El universo cuántico opera de manera similar. Genera constantemente variaciones en sus configuraciones y las que son estables persisten como las leyes que observamos. Cada vez que un artista pinta un cuadro, explora posibilidades. La mayoría de las pinceladas siguen patrones aprendidos, técnicas establecidas. Pero ocasionalmente el artista prueba algo nuevo, algo que no debería funcionar según las reglas tradicionales, y descubre una nueva forma de expresión. El universo es ese artista, y esta partícula imposible es una pincelada experimental. La realidad no es lo que parece, es un lienzo infinito donde lo posible y lo imposible se entrelazan, donde las reglas emergen de la exploración, donde la creatividad es tan fundamental como la conservación de la energía. Y nosotros, observadores conscientes, somos parte de ese proceso creativo. Cada experimento que realizamos, cada pregunta que hacemos, es el universo explorándose a sí mismo, descubriéndose a sí mismo, creándose a sí mismo. Esta es la síntesis final. La partícula imposible no es una anomalía que necesita ser explicada y luego olvidada. Es una ventana hacia la naturaleza creativa de la realidad misma. Nos muestra que el universo es más flexible, más inventivo, más vivo de lo que nuestras teorías deterministas sugieren. Las leyes de la física son reales, pero no son prisiones. Son jardines donde nuevas formas de existencia pueden florecer. Cuando miras las estrellas en una noche clara, estás viendo luz que viajó durante años para alcanzar tus ojos, pero también estás viendo el resultado de miles de millones de años de creatividad cósmica. Átomos forjados en hornos estelares, planetas condensados de nubes de polvo, vida emergiendo de química compleja. Cada paso en esa cadena fue imposible hasta que ocurrió. Y cada paso abrió nuevas posibilidades que antes no existían. La partícula imposible es el último paso en esa cadena, el más reciente recordatorio de que el universo aún tiene sorpresas, aún tiene secretos, aún tiene la capacidad de asombrarnos. Y quizás eso es lo más profundo de todo, que después de un siglo de física cuántica, después de décadas de exploración del cosmos,
después de todo lo que hemos aprendido, el universo todavía puede mostrarnos algo que nos deja sin palabras. ¿Qué significa esto para nosotros, para nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos? Significa que somos parte de un universo que es fundamentalmente abierto, fundamentalmente creativo, fundamentalmente misterioso. No estamos viviendo en una máquina predecible. Estamos participando en una aventura cósmica cuyo final no está escrito. Y esa partícula imposible, existiendo por una fracción infinitesimal de segundo en un detector enterrado bajo tierra, es evidencia de que la aventura continúa, de que el universo aún está escribiendo su historia, de que lo imposible es solo lo posible, esperando ser descubierto. Cuando tomas una decisión, cuando creas algo nuevo, cuando imaginas una posibilidad que nunca existió antes, estás usando el mismo principio que permite que esta partícula exista. Estás explorando el espacio de lo posible, empujando contra los límites de lo conocido, descubriendo que esos límites son más permeables de lo que parecían. Eres, en ese momento, tan imposible y tan real como la partícula que desafía nuestras teorías más fundamentales. La realidad no es lo que parece. Es un proceso creativo del cual somos parte integral, y esta partícula imposible es un recordatorio de que el proceso continúa, de que la creatividad es eterna, de que lo imposible es solo el prólogo de lo que aún está por venir, que otras imposibilidades nos esperan, que otras ventanas hacia realidades más profundas se abrirán. La partícula ha hecho su pregunta. Ahora nos toca a nosotros vivir la respuesta. ¿Recuerdas cómo comenzamos? Con una pregunta que parecía simple. ¿Qué significa cuando algo que no debería existir existe? Hemos viajado desde los detectores de partículas hasta los confines del cosmos, desde las ecuaciones más abstractas hasta la textura misma de la realidad. Y ahora, al final de este viaje, descubrimos que no hemos llegado a una respuesta, sino a un umbral. Un umbral entre lo que sabemos y lo que nunca podremos saber completamente. Entre la certeza y el misterio. Entre la luz del conocimiento y la oscuridad luminosa de lo desconocido. Porque aquí está la verdad más profunda que esta partícula imposible nos susurra. El universo no está diseñado para ser completamente comprendido, no porque seamos limitados, sino porque la comprensión misma es parte del proceso creativo que describimos. Cada respuesta que encontramos no cierra una puerta, abre un corredor hacia habitaciones que nunca supimos que existía. La física no es un edificio que se termina de construir, es un jardín que crece, se ramifica, florece en direcciones impredecibles. Piensa en la última vez que resolviste un problema difícil en tu vida. Quizás fue una decisión importante, un conflicto que parecía imposible de resolver. Cuando finalmente encontraste la solución, ¿terminó todo? No. La solución abrió nuevas preguntas, nuevas posibilidades, nuevos caminos que antes eran invisibles. Así funciona el conocimiento en todos los niveles. No es acumulativo, es generativo. Esta partícula nos ha mostrado que las leyes de la física son más parecidas a un lenguaje que a un código de leyes. Un lenguaje tiene gramática, tiene reglas, pero también tiene poesía, tiene metáforas, tiene la capacidad de decir cosas que nunca se dijeron antes. Las partículas son las palabras de ese lenguaje. Las fuerzas son su sintaxis. Y esta partícula imposible es una palabra nueva. Una que no estaba en el diccionario, pero que el universo acaba de pronunciar por primera vez en nuestra presencia. ¿Qué está tratando de decirnos? Quizás esto, que la frontera entre lo posible y lo imposible no es un muro, sino una membrana permeable. Que lo que llamamos leyes naturales son más bien tendencias, probabilidades, hábitos del cosmos que pueden ser transgredidos bajo las condiciones adecuadas. No transgredidos arbitrariamente, sino de maneras que revelan simetrías más profundas, patrones más sutiles, órdenes de realidad que nuestras ecuaciones actuales apenas rozan. Cada vez que miras tu reflejo en un espejo, estás viendo algo imposible según la física clásica. La luz rebotando en una superficie con perfecta precisión, preservando información sobre tu rostro a través del espacio. Pero no te sorprende porque has visto espejos toda tu vida. La partícula imposible es un espejo de un tipo diferente. Refleja aspectos de la realidad que aún no hemos aprendido a reconocer como naturales.
Volvamos a las grandes preguntas que esta partícula ha tocado. La materia oscura que constituye la mayor parte del universo, pero que nunca hemos visto directamente. La energía oscura que está desgarrando el cosmos, acelerando su expansión hacia un futuro frío y vacío. La asimetría entre materia y antimateria que permitió que existiéramos. El problema de la energía del vacío, esa discrepancia de 120 órdenes de magnitud entre teoría y observación, la naturaleza del tiempo mismo, que podría no ser fundamental sino emergente. ¿Ves el patrón? Cada uno de estos misterios nos dice lo mismo, que hay niveles de realidad operando más allá de nuestra percepción directa, no más allá de nuestra capacidad de conocer, sino más allá de lo que hemos conocido hasta ahora. Son como habitaciones en una casa infinita. Hemos explorado algunas habitaciones, hemos mapeado sus dimensiones, hemos entendido cómo se conectan, pero cada puerta que abrimos revela más puertas, más habitaciones, más misterio. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuanto más sabemos, más conscientes nos volvemos de cuánto no sabemos. No es ignorancia, es sabiduría. Es la diferencia entre un niño que cree que su ciudad es el mundo entero y un adulto que ha viajado lo suficiente como para saber que hay continentes que nunca visitará. Océanos que nunca cruzará, culturas que nunca comprenderá completamente. El conocimiento no disminuye el misterio, lo profundiza, lo enriquece, lo hace más precioso. Cuando sostienes a un bebé en tus brazos, estás sosteniendo un misterio. Cada célula de ese cuerpo contiene información genética acumulada durante miles de millones de años de evolución. Cada neurona en ese cerebro en desarrollo eventualmente participará en el milagro de la conciencia. Cómo moléculas sin vida se organizan en algo que piensa, que siente, que se pregunta sobre su propia existencia. No lo sabemos completamente y quizás nunca lo sabremos completamente, pero eso no hace que el bebé sea menos real, menos precioso, menos asombroso. La partícula imposible es como ese bebé, un misterio encarnado, una pregunta hecha materia. Su existencia nos dice que el universo es más profundo de lo que nuestras teorías capturan, pero también más generoso. Nos da pistas, nos deja rastros, nos invita a seguir buscando. No nos cierra las puertas, nos muestra que hay más puertas de las que habíamos imaginado. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? Significa que la realidad no es un objeto que podemos sostener en nuestras manos y examinar desde todos los ángulos. Es un proceso en el que estamos inmersos, del cual somos parte, que nos incluye como participantes activos. Cada vez que hacemos un experimento, no estamos simplemente observando la naturaleza, estamos dialogando con ella. Hacemos una pregunta y la naturaleza responde. Pero como en todo diálogo genuino, la respuesta a menudo reformula la pregunta. Nos hace ver que estábamos preguntando algo ligeramente diferente de lo que creíamos. ¿Es la partícula imposible real? Sí. Tan real como cualquier cosa que podamos medir. ¿Viola las leyes de la física? No, pero nos muestra que las leyes que conocemos son aproximaciones de algo más fundamental. ¿Cambiará nuestra comprensión del universo? Ya lo está haciendo, pero no de la manera que esperábamos. No reemplazando viejas certezas con nuevas certezas, sino reemplazando certezas con preguntas más profundas, más ricas, más fértiles. Cada vez que plantas una semilla en la tierra, estás participando en un misterio. Esa semilla contiene el potencial de un árbol completo. Raíces, troncos, ramas, hojas, flores, frutos. Todo está codificado en moléculas microscópicas. Pero el árbol no está predeterminado. Dependerá del suelo, del clima, de la luz solar, de 1000 factores impredecibles. El potencial es real, pero la actualización es creativa, única, irrepetible. Así es el universo, lleno de potenciales que se actualizan de maneras que ninguna ecuación puede predecir completamente. Y ahora llegamos al corazón del misterio. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo tiene leyes en lugar de ser caos puro? ¿Por qué esas leyes permiten la emergencia de complejidad, de vida, de conciencia? ¿Por qué somos capaces de hacer estas preguntas?
La partícula imposible no responde estas preguntas, pero nos recuerda que son las preguntas correctas, que el asombro no es una etapa infantil del conocimiento que superamos con la madurez científica. El asombro es la respuesta madura a un universo que es genuinamente asombroso. Hay una diferencia entre el asombro ingenuo del que no sabe y el asombro informado del que ha estudiado profundamente y descubre que el misterio no disminuye sino que se profundiza. El primero es el asombro de un niño ante un truco de magia. El segundo es el asombro de un físico ante la mecánica cuántica. Sabemos cómo funciona matemáticamente, podemos predecir sus resultados con precisión asombrosa, pero la pregunta ¿por qué es así? Permanece abierta, resonando en el silencio entre las ecuaciones. Cuando miras el cielo nocturno y ves la Vía Láctea extenderse como un río de luz, estás viendo tu hogar cósmico. Cada estrella es un sol, muchas con planetas propios. Algunas de esas estrellas ya murieron, pero su luz aún viaja hacia nosotros, mensajeros de un pasado que ya no existe. Y en algún lugar, en alguna de esas estrellas, podría haber alguien mirando hacia nuestra dirección, haciéndose las mismas preguntas que nosotros. ¿Estamos solos? ¿Es el universo consciente de sí mismo solo a través de nosotros? ¿O hay innumerables otros puntos de conciencia dispersos por el cosmos? La partícula imposible no responde eso tampoco, pero nos recuerda que somos parte de algo vastamente más grande que nosotros mismos, que los átomos en nuestros cuerpos fueron forjados en estrellas que murieron hace miles de millones de años, que la energía que anima nuestras células proviene en última instancia del Big Bang, que no hay una línea clara donde nosotros terminamos y el universo comienza. Somos el universo mirándose a sí mismo, preguntándose sobre sí mismo, asombrándose de sí mismo. ¿Es eso suficiente? ¿Es suficiente saber que somos polvo de estrellas organizado de tal manera que puede contemplar las estrellas? ¿Es suficiente saber que las mismas leyes cuánticas que permiten que esta partícula imposible exista, también permiten que nuestros cerebros piensen, que nuestros corazones sientan, que nuestras mentes imaginen? Quizás la pregunta misma está mal formulada. Quizás no se trata de si es suficiente, sino de si es verdadero. Y es verdadero, profundamente, innegablemente verdadero. Cada vez que tomas una decisión consciente, estás ejerciendo una forma de causalidad que la física clásica no puede explicar completamente. Tus neuronas obedecen las leyes de la electroquímica, pero de alguna manera, de esas interacciones electroquímicas, emerge algo que llamamos voluntad, intención, propósito. ¿Cómo? No lo sabemos completamente. Es otro misterio, tan profundo como la partícula imposible, pero mucho más cercano, tan cercano que lo experimentas en cada momento de tu vida consciente. Y quizás ahí está la conexión final. Quizás la razón por la que el universo puede producir partículas imposibles es la misma razón por la que puede producir conciencia. Porque la realidad en su nivel más fundamental no es materia muerta siguiendo reglas ciegas, sino un proceso creativo, exploratorio, generativo. No estoy sugiriendo que el universo sea consciente en el sentido humano, pero estoy sugiriendo que la creatividad, la capacidad de generar novedad genuina, podría ser tan fundamental como la conservación de la energía. Las ecuaciones de la física son deterministas. Dado un estado inicial, predicen el estado futuro con precisión. Pero la mecánica cuántica introduce indeterminación fundamental. No es ignorancia de nuestra parte, es que el universo mismo no ha decidido qué va a hacer hasta que lo hace. Cada colapso de función de onda es un momento de creatividad cósmica, donde el potencial se actualiza en realidad de una manera que no estaba completamente predeterminada. Cuando un artista se para frente a un lienzo en blanco, el cuadro futuro no existe todavía, ni siquiera en potencia completa. Existe como un espacio de posibilidades que se va estrechando con cada pincelada, pero que nunca se cierra completamente hasta que el artista decide que la obra está terminada. Y aún entonces, la obra continúa viviendo, generando nuevos significados en cada observador que la contempla. El universo es ese artista, y nosotros somos simultáneamente las pinceladas y los observadores. La realidad no es lo que parece, no es un mecanismo de relojería, no es un programa de computadora, no es una ecuación que se resuelve una vez y para siempre. Es un poema que se escribe a sí mismo, donde cada verso abre posibilidades para versos que aún no existen. Es una sinfonía que se compone mientras se interpreta.
vida, donde cada nota influye en las notas que vendrán. Es un jardín que crece, se poda a sí mismo, se reinventa con cada estación. ¿Y nosotros qué somos en este proceso? No somos observadores externos, somos participantes. Cada pregunta que hacemos, cada experimento que realizamos, cada teoría que proponemos es el universo explorándose a sí mismo a través de nosotros. No estamos descubriendo verdades que existían independientemente de nosotros. Estamos co-creando el significado de esas verdades en el acto mismo de descubrirlas. Cuando lees estas palabras, algo extraordinario está sucediendo. Patrones de luz en una pantalla están siendo convertidos por tus ojos en señales eléctricas. Esas señales viajan por tus nervios ópticos hasta tu cerebro. Allí, de alguna manera que nadie comprende completamente, se transforman en significado, en comprensión, en experiencia consciente. Y ese significado no existía antes de que lo leyeras. Se creó en el encuentro entre estas palabras y tu conciencia. Eso es creatividad cósmica operando a escala humana. La partícula imposible nos ha llevado en un viaje desde los detectores de partículas hasta las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la existencia. Y al final del viaje descubrimos que no hay final. Solo hay un horizonte que retrocede constantemente, revelando siempre más paisaje, más misterio, más belleza. Y eso no es una limitación, es una liberación. Significa que el universo nunca será aburrido, nunca será completamente predecible, nunca dejará de sorprendernos. ¿Qué haremos con este conocimiento? ¿Cómo viviremos sabiendo que habitamos un universo que es fundamentalmente misterioso, fundamentalmente creativo, fundamentalmente abierto? Quizás viviremos con más humildad, sabiendo que nuestras certezas son provisionales. Quizás viviremos con más asombro, sabiendo que cada momento contiene profundidades que nunca exploraremos completamente. Quizás viviremos con más gratitud, sabiendo que nuestra existencia misma es una de esas imposibilidades que el universo ha hecho posible. Cada amanecer que presencias es único, irrepetible. La configuración exacta de nubes, la temperatura precisa del aire, el ángulo específico de la luz solar nunca se repetirán exactamente. Y sin embargo, cada amanecer es también una repetición de un patrón que ha ocurrido miles de millones de veces desde que la Tierra comenzó a girar. Único y universal, imposible y cotidiano. Así es todo en este universo. Un equilibrio entre patrón y novedad, entre ley y creatividad, entre lo conocido y lo misterioso. La partícula imposible existe, eso es un hecho. Pero su existencia es también una pregunta, una invitación, una puerta entreabierta hacia habitaciones que aún no hemos explorado. ¿Entraremos? ¿Seguiremos preguntando, explorando, asombrándonos? La respuesta está en cada experimento que diseñamos, en cada teoría que proponemos, en cada momento en que elegimos la curiosidad sobre la certeza, el misterio sobre la clausura, la pregunta sobre la respuesta final. Porque al final, o más bien en este umbral donde no hay final, descubrimos que la pregunta más profunda no es ¿qué es la realidad?, sino ¿qué significa participar en ella? Y la respuesta es esta: significa vivir en el asombro, en la humildad, en la gratitud de ser parte de un proceso que es más grande, más antiguo, más misterioso de lo que jamás comprenderemos completamente. Significa ser una pregunta consciente en un universo que es simultáneamente pregunta y respuesta, misterio y revelación, imposibilidad y existencia. La partícula imposible existe, y su existencia nos recuerda que nosotros también somos imposibles. Sin embargo, aquí estamos, preguntando, asombrándonos, existiendo.